Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 5 minutos. Hablábamos de la exposición 2015 como elemento que ya pasará a nuestra pequeña gran historia, al disfrute, a la sonrisa, pero cambiamos el tercio. También los museos en ocasiones son lugares donde, lo sabemos perfectamente, han ocurrido fenómenos extraños. A uno no le extraña nada, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, hombre, muchas veces custodian piezas arqueológicas que tienen un poder real, custodian elementos significativos que quién sabe qué energías todavía pueden plasmar. Pero en Ecuador existe un museo, yo no conocía esta historia, la recupera Clara Tahoces, donde los investigadores, algunos con titulaciones académicas importantes, y durante años han podido constatar una serie de fenómenos. Nos interesa conocerlos, Clara. Sí, vamos a hablar del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que sería algo así, para que se hagan una idea nuestros oyentes, como el Reina Sofía de Ecuador. Que es una perfecta, ¿no?, analogía, porque Reina Sofía, con lo que ha pasado en el Reina Sofía, ¿no? Sí, porque además tiene una historia parecida. La historia de este museo, antes de ser museo, los antecedentes del edificio pasa por diferentes estados, diferentes situaciones, y todas acaban bastante mal. El edificio fue construido a inicios del siglo XX a instancias del presidente Eloy Alfaro para que sirviera como hospital de tuberculosos, una función que cumplió hasta el año 1922, y muchos de los fallecidos fueron enterrados en una fosa común en esta zona. Estamos hablando de un lugar que se encuentra en el barrio de San Juan, en las calles de Luis Dávila y Venezuela, y que nos vamos a situar después de este servicio hospitalario. Posteriormente se convierte en un cuartel militar, y a raíz de la Guerra de los 4 días, un enfrentamiento civil que hubo en Quito, en la que perdieron la vida cerca de 2.000 personas, el edificio fue ocupado en 1932 por los participantes y partidarios de Neptalí Bonifaz, que fue un presidente depuesto por el Congreso. En este enfrentamiento de 2.000 muertos, muchos de ellos, los cadáveres, fueron apilados en el propio hospital. O sea, que tiene una historia de capa sobre capa de muertos. Sí, y mucha gente afirma en el día de hoy que a veces ven gente vestida como si fueran soldados de época pasar por este barrio. Es decir, todo el barrio se habla en realidad como de presencias espectrales, no solamente el propio museo, ¿no? Más tarde, en el año 1934, sirvió como hospital militar hasta 1979. Su estado estaba ya muy deteriorado, y entonces se utilizó como oficinas gubernamentales, pero por poco tiempo, y cayó en el abandono. Aprovechando esa situación de abandono, y esto es muy curioso, la historia del hospital, fue ocupado por personas sin recursos económicos, lo que llamaríamos aquí ocupas, pero concretamente por familias, concretamente 45 familias en total, y que estuvieron allí hasta el año 2006, en momento en el que se iniciaron unas negociaciones para que se desalojara el edificio. Después, de 2007 a 2008, fue desocupado y se restauró y se convirtió en lo que es el actual Centro de Arte Contemporáneo. Nosotros hemos hablado con Ricardo Mera, que es un investigador de allí, concretamente del Comité de Investigación Paranormal, pero él además es psicólogo clínico. Y bueno, pues él es una persona que se dedica a la psicología clínica como profesión, básicamente, y nos decía que en el Cerro de San Juan, que es donde está situado este lugar, ya es de antiguo que la zona era un centro de poder de los incas. Al parecer allí había lo que ellos llamaban una especie de cerro sagrado, concretamente... De Apu, que dicen allí. Sí, ellos lo llamaban concretamente Huanacaure, que significa el placer, y que es uno de los 4 cerros sagrados que había en Quito. Bueno, pues en este lugar estaba el Templo de la Luna, donde se realizaban actividades ritualísticas de carácter chamánico, con ceremonias relacionadas con la energía lunar y sublunar, y que, bueno, pues ya desde esa época viene siendo conocido por todas estas cosas que han ido pasando,
a través del tiempo como un lugar del barrio encantado, en realidad, en la zona, ¿no? El edificio es un estilo neoclásico bastante amplio, que tiene varias salas, 2 plantas, pero parece ser que es en la segunda donde ocurren más los fenómenos, y casi siempre relacionados con figuras espectrales. La construcción, pues, como decimos, es de principios del siglo XX y se hizo por parte de arquitectos italianos, por tanto tiene una apariencia muy europea, ¿no? Ricardo Mera, como decimos, además que de ser psicólogo clínico, investiga este tipo de fenómenos. Él dirige ese comité que he explicado de investigación parapsicológica y llega al caso en el año 2006 cuando estaba ocupado por estas familias que se metieron allí dentro para intentar pues tener un techo en el que vivir. Durante 2 o 3 meses estuvieron recibiendo llamadas diariamente de personas que denunciaban que no podían dormir por las noches porque se aparecían una serie de luces de personas, entre comillas, veían gente allí que no eran la gente que estaba, digamos, ocupando el edificio, y experimentaban fenómenos extraños en su interior. Además, según parece, como me comentaban, ¿no?, es que las personas que vivían allí enfermaban y otras experimentaban también malestares de tipo psicosomático. Claro, al realizar la primera prospección histórica, pues se encuentran con toda esta historia detrás, y el propio Ricardo recuerda que él mismo, siendo niño, en esa zona había experimentado una cosa que nunca pudo explicar. Y bueno, lo que él decía es que la experiencia tuvo lugar en una cancha que había de fútbol cercana, donde estaban jugando a la pelota, y la pelota, por estas circunstancias, salió del campo de fútbol y fue a parar bastante lejos. Y un niño que vieron salir del antiguo hospital le entregó la pelota. Claro, ellos se quedaron muy extrañados porque sabían que ahí no vivía nadie. Y cuando entraron a buscar al niño, no pudieron hallarlo, nunca lo localizaron, no lo vieron salir jamás. Y esto es algo que a él se le quedó muy marcado, ¿no? Entonces, bueno, este comité de investigación paranormal está compuesto por 5 personas y su labor casi siempre se centra en la captación de psicofonías y de psicoimágenes, y durante la investigación que realizaron pues captaron 6 psicofonías y 7 fotografías con luminografías, orbes, etcétera. Sin embargo, lo que más les impresionó de las psicofonías es que algunas de ellas las pudieron escuchar en vivo, es decir, fueron cosas que ellos oyeron y que quedaron registradas en las grabadoras, no propiamente como una psicofonía que se pone a la grabadora y después a posteriori. Eran voces directas que estaban ahí escuchándose. Exacto, que ellos oyeron. Bueno, Ricardo Mera nos cuenta que otros fenómenos relacionados con el lugar que experimentó el grupo, pues nos habla un poco de lo que ellos vivieron allí. Hubieron manifestaciones, visiones, digamos, físicas, de bancos de niebla que se movían o se estancaban en ciertas habitaciones de este lugar y que tomaban ciertas formas coherentes, ciertas formas antropomorfas en determinados momentos. Posteriormente hubo personas que mostraron ciertos rasguños en el cuerpo, equimosis, moretones con formas de garras de animales. Esto sí que es un elemento que me parece interesante. Lo hemos comentado Javier y yo hace poco precisamente. La aparición después de ciertos fenómenos paranormales, o no, de unos rasguños, él decía como una garra, en la espalda y en partes del cuerpo de las personas. Esto, él incluso daba terminología médica para explicar el tipo de heridas que se producían. Es muy curioso porque siempre se ha contado que incluso muchos investigadores y en plena obsesión, o vete tú a saber por qué cosas, hay marcas en la espalda donde la persona prácticamente no puede llegar y el susto es enorme, ¿no? Porque tú te despiertas. ¿Te ha pasado alguna vez, Enrique, eso? No, la verdad es que no. Nunca, menos mal. No. Y tú tienes pues como unos dedos, como una zarpa, ¿no?, que ha recorrido toda la espalda. Y, oye, ¿cómo he llegado yo ahí? Yo lanzaría la pregunta, ¿os ha pasado alguna vez? Bueno. Y no tenéis explicación ninguna, ojo, que puede dar muchas explicaciones. Nos has leído la venta todo. Exacto. Ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Por correr un tupido velo. Zonas que parecen tu propia zarpa, a veces son 3 dedos llegas. Y no llegas. Que la gente se observe, porque a lo mejor están y no te das cuenta, Enrique.
No, te doy fe de que no hay marcas ahí. Pues, ¿tú sabías que muchos investigadores, algunos muy conocidos, hablaban de la... Sería otro tema, ¿no? Pero es que como salía en el reportaje o en el tema de Clara, desde hace mucho tiempo, yo se lo contaba a Javi y se sorprendía, ¿no? Yo he escuchado a grandes popes de la investigación española, muy admirados, que han recorrido miles de kilómetros en busca del misterio, y yo me he quedado un poco impresionado porque me lo decían en un viaje de investigación, por ejemplo. Oye, cuidado con algunas marcas. Esto va a parecer increíble, pero yo digo lo que a mí me han contado, no doy más datos. Que a veces ocurre con fenómenos... no es que tú estés en un... Puede haber una explicación quizás psicológica, sino sobre todo en procesos obsesivos de investigación. Cuando tú estás metido en una investigación de tal forma que no hay nada más en el mundo para ti que esa investigación a veces tiene unas características un poco quizás sórdidas o de ultratumba o llamémoslo de cualquier forma, a veces el investigador, me decía en este caso JJ Benítez, tiene marcas, ¿no? Se ha hablado mucho, incluso en la ufología, entre los pioneros de la ufología en los 70, de que a veces estaban investigando un caso, y esto se ha hablado muy poco, y el investigador se despertaba con todo marcas. Puede ser la obsesión por el caso que provoca esa... Te dirá un psiquiatra, incluso un dermatólogo, hombre, a veces puede haber una rojez, puede haber provocado todo eso por el estrés, ¿no? A una marca. Eso ha dado mucho que hablar, pero curiosamente ha dado que hablar mundillo adentro. Yo no recuerdo en las revistas, no sé, digo que es una enciclopedia, yo no recuerdo en las revistas de estos temas, en las publicaciones, que nadie jamás haya hablado de algo que sotoboche los investigadores conocíamos, ¿no? Arañazos y otro tipo de marcas, ¿no? A veces como marcas de tipo mancha solar, repentina en ciertos puntos. ¿Qué es? ¿Una anomalía que produce la propia mente? Pues seguramente, ¿no? Estás metido en una historieta y estás tan obsesionado que quizá te lo hagas tú en una contorsión que ni te enteras, en una pesadilla. Porque muchas veces son las pesadillas que se acaban con marcas. La historia de los íncubos y súcubos de la antigüedad tenía un proceso también de marcas, ¿no? De ataques que quedaban luego grabados en la espalda. Se consideraban pruebas de ese ataque, precisamente esos arañazos. Bueno, un día si se atreven muy investigadores, hablamos de marcas, ¿no? En el cuerpo. Seguimos, Clara. Bueno, volviendo al museo y sobre el tema de las psicofonías que estábamos hablando, pues Ricardo Mera nos ha cedido varias para que nosotros sí queremos ponerlas en el programa, pero nosotros nos hemos seleccionado una en concreto que nos ha parecido muy interesante porque es precisamente una de las que pudieron escuchar en vivo, o sea, como voz directa y que quedó grabada. Él nos explica primero, ¿no?, cómo se obtiene la voz. Él nos explica dónde y en qué circunstancias se obtiene. Una de las psicofonías, que fue la que más llamó la atención y la que más nos impresionó, fue la que se obtuvo en una capilla de los mismos habitantes de este lugar. Estas personas que ocupaban este sitio habían clausurado, habían cerrado, yo recuerdo perfectamente, con tablas en forma de cruz. Decían que habían puesto esta forma de cruz para sellar a todas las cosas malignas que veían en este sitio. Esta capilla era un sitio extremadamente oscuro, extremadamente sucio, pero donde se captó una psicofonía donde una voz femenina, aproximadamente unos 30 años, si la tratamos de clasificar, nos dijo claramente, mírame. Pero esta voz que dijo, mírame, fue escuchada por todos los presentes y registrada en las grabadoras. El dato, por tanto, es que en el hospital, con esa historia que has contado, se escucha la voz. No es que se grabe simplemente. Aunque luego yo he escuchado la grabación y no se lo he escuchado en otro estudio, no me parece tan clara. Ahora igual lo escucho ahora, en este momento, y sí me parece tan clara. Pero sí que me parece una psicofonía como típica, como que aprovecha ese sonido fuente, digamos. Pero no me parece una voz como un alarido que da uno. Es curioso. Ahora que la vamos a oír con cascos, bien, a ver qué sacamos. A mí sí me pareció que, bueno, que tenía ese tonillo psicofónico Mírame, muy dice. clásico. Mírame. ¿Voz como de mujer? Sí, voz como de mujer. Y nos decía también que en el momento en el que se registró, los miembros del equipo percibieron un fuerte descenso de la temperatura en el lugar, concretamente en una zona de gradas que había en esa capilla, y también parestesias en los brazos, es decir, la sensación de que se adormecen, de que no te responden bien, ¿no? Parestesia, has dicho, cuando se adormecen los miembros. Eso también es un clásico. El caso es que, bueno, si os parece, vamos a escuchar la grabación. ¿Decía, Clara? Mírame.
como muy de fondo y aprovechando. ¿La habéis escuchado, chicos? Sí. Mírame. Vamos a probar otra vez, Noel. Porque yo creo que son de esas que o yo estoy perdiendo facultades, que es muy posible, o me cuesta un poco, pero sé que está ahí la voz y además es una voz que curiosamente es, ¿cómo decirlo? La típica voz de mujer mayor de psicofonía, no sé cómo decirlo, pero es que hay muchas psicofonías que tienen ese tono medio melancólico. Un poco lacónico, sí. Un poco dimensional, ¿os acordáis, no? Sí. Sonríe Enrique porque él ha tenido Sí, constancia son de... esas grabaciones clásicas poco chateña, ¿verdad? exactamente, de toda la vida, ¿no? Que tiene ese tono tan característico. Porque tú coges las psicofonías de Ochate, de Pandora, o que hace, por ejemplo, no Pandora que parece de niño, Es más infantil eso. pero que hace la puerta Sí, cerrada. esa voz ahí como y es dejada, como dejada, pasiva, como que no, sin como ganas, de ¿no? una, Diríamos. exacto, Sí, le da como de una igual. señora que le da igual lo que está pasando o que está desde otro sitio, pero es un tono muy especial. No sé si ya cuestión nuestra, pero puedes hacer una larga historia de psicofonías con voz de tipo niño, como le pasaba a Joaquín Abenza, que era escalofriante el estudio que hizo Joaquín Abenza con Belmez, que salía siempre el mismo niño. Y eso daba mucho miedo, ¿eh? En diferentes grabaciones, en diferentes años, incluso en intersecciones audibles. Una voz infantil. Sí, No, claro, una voz un infantil. niño, no Pero que es que salía era muy siempre un parecida. mismo niño. Pero daba mucho miedo esa voz, ¿eh? Era muy parecida. Y claro, Joaquín, que es un tipo riguroso y estudioso, empezó a hilar diferentes fuentes, incluso alguna entrevista televisiva, donde se colaba la voz cuando estaba hablando Miguel Pereira, si no me equivoco. Y era una voz de niño. Y si las comparas se parecían mucho. Bueno, pues si tú coges voz de mujer joven, hay una tipología. Pero si coges esta voz de mujer madura, como que le da igual, es que habría que un día hacemos la prueba, porque se parece bastante. Mira, y esto es Ecuador, estamos a 11.000 kilómetros Y de Ochate, tampoco en me este caso, parece de que Belmez. tenga un acento... No, es neutro totalmente. A Es eso voy, verdad. no tiene un acento de allí, vamos, o yo no Es le verdad. reconozco ese acento, ¿no? Podría ser perfectamente, si decimos que se ha grabado en España... Vamos a escucharlo otra vez. Mírame, en Ecuador. Claro, luego como pasa con tantas cosas, ¿no? Cada vez lo oyes mejor. Si ya lo has identificado más o menos, esa voz quejumbrosa. ¿Cómo acaba esta historia, Clara? Pues en la actualidad el museo se sigue, parece ser que sigue la actividad paranormal con presuntos aparecidos y situaciones en las que algunos de los guardas han tenido cierto miedo, cierto respeto, pero al mismo tiempo el museo ha realizado algo que a mí me parece interesante, ¿no? Y es que ha aceptado ese pasado luctuoso que ha tenido y a veces han organizado incluso alguna visita guiada explicando la transformación del edificio, lo que allí ocurrió y bueno, Sin temor. obviar que bueno, pues ha habido un montón de muertos allí. Y aquí antes de viajar al espacio tenemos un argumento para debatir un poco todo, si os parece. Hay dos elementos interesantes. Ese olvido de la vergüenza de algunas instituciones, lo hemos vivido en el Palacio de Linares. En el Palacio de Linares, Carmen, para abrir un poco fuego, y si queréis opinamos de las sensaciones que más o menos habéis podido tener, ha habido guardias, ha habido miembros de seguridad que nos han contado con una naturalidad que asombraba, las apariciones y los sonidos de la supuesta niña Raimunda muerta en el palacio, pero te lo contaban con una naturalidad que se corresponde con muchos años de tabú. Uno de los éxitos de haber hecho esto en el Palacio de Linares es porque era imposible. O sea, el Palacio de Linares era un lugar, lo sabe bien Clara, barrera. Les daba mucho miedo contar una historia que, aparte de polémica y de escandalosa en ese aspecto, era muy difícil de atrapar, ¿no? Muy difícil de poder mostrar científicamente. Entonces era una cosa legendaria que no interesaba. Cambios de directivas y demás hacen que haya una apertura. Si no, esta exposición sería imposible. Pero a lo largo de estos días, hablando con los guardias, hemos recibido testimonios de esos que ojalá pudiésemos llevar, como decimos alguna vez, a la televisión o aquí a la radio, ¿no? Me sorprendió que al mismo tiempo que la institución no le da vergüenza, como pasa en Ecuador, hablar del pasado y sacar incluso en algunos momentos la figura de Raimunda como un elemento de la cultura más, cómo lo contaban los servicios de vigilancia. Lo contaban de una manera tan natural que, si cabe, impresionaba más, ¿no? Como día sí, día no. Sí, sí, además no te contaban, algunos simplemente eran sonidos y una cosa muy característica que suele ocurrir en el museo, la voz de una niña que suele llamar a su mamá.
mamá, lo habían escuchado en varias ocasiones. También ya nos habían hablado de huellas, manos que se plasman en algunas de las vidrieras, en algunos de los cristales. Y también había uno de los vigilantes de seguridad que decía que bueno, que él cuando hacía la ronda por todo el palacio y se encontraba con Raimunda, tal y como os lo estoy contando, y entonces se enfocaba con la linterna, la giraba al otro lado y le decía, venga Raimunda, tú por un lado y yo por el otro, venga, no me des la noche. Pero en ese sentido, o sea, como si fuera algo lo más común, lo más normal del mundo, con lo cual son unas apariciones que ya se están teniendo como algo que ocurre en el palacio, que se sabe perfectamente y que lo tienen que vivir, que no se autoagreden uno a otro y que cada uno, pues, Raimundita se pasea por sus estancias y los vigilantes de seguridad hacen su tarea. Esto coincide además con una oleada, la impresión que nos da, de apertura en las ciudades de España, la cantidad de rutas del misterio, a veces incluso patrocinadas por autoridades o por instituciones, cosa que yo creo que hace unos años era impensable, donde se reivindica la España misteriosa, la España sagrada, la España legendaria, si queréis, la España de las apariciones también, la España histórica. Había noticias de que incluso instituciones muy prestigiosas, universitarias, estaban queriendo hacer algunas charlas concretas sobre este tema de los fantasmas, y yo creo que hoy en día no hay ciudad en España, seguramente, que no tenga su ruta del misterio, y además con enorme éxito. Es decir, ha habido un cambio de chip. Cuidado también porque hay rutas sí, piratas también, con gente que no tiene pero ni estamos idea hablando... y tienen que tener sus contratos, sus cosas, todo como tiene que tener todo el mundo, como todos los guías, ¿eh? Pero estamos hablando de que está ocurriendo esa amplificación, ¿no? Evidentemente. Y a nivel también de publicaciones, hay muchas universidades que están publicando cosas, por ejemplo, estudios de fantasmas en la antigüedad, con académicos importantísimos, analizando e investigando este tipo de testimonios recogidos en documentos que tienen cientos de años. Parece que es cierto. ¿Creéis que se está abriendo un poco el abanico directamente? Sí. ¿Vosotros Sí. lo notáis? Sí. Sí. Comentadnos, Lo por mismo favor. que lo que decía al principio, la misma rueda de prensa en el Palacio de Linares, yo no puedo, o sea, a mí me llegan a decir en época de lo que el Palacio de Linares era, que dentro de unos años iba a estar asistiendo a una rueda de prensa ¿De un misterio? evento de misterio con Iker Jiménez, con Carmen Porter, etcétera, y yo sinceramente me hubiera dicho que no me lo creía. Aquí tenemos amigos de diferentes puntos de España. Guillermo en el sur de España, Diego en Cantabria, Enrique, País Vasco. Es decir, se nota luego en cada lugar que algo se está abriendo. Ya no digo ni por influencia no de los programas nuestros o de otros, me da igual, sino que en la sociedad empieza a haber menos miedo, rutas, charlas, libros, presentaciones, actividades. ¿Algo que ha cambiado o es un espejismo que yo veo? No, además, lo interesante, por ejemplo, en Vitoria también hay rutas de estas características. También en Vitoria. Y lo interesante de estas rutas es que mucha gente, a través de las leyendas, de los misterios, de los fantasmas del Andresito, de la Ciudad Hacienda, etcétera, está redescubriendo la historia de Vitoria. O sea, que al final es una forma de enterarte de la historia pura y dura de tu Sí, ciudad. que ¿no? entras a la historia porque el niño Andresito o... Pulula por el convento de San Exacto, Francisco. y a la partir gente de ahí descubre, aprendes ¿no? lo que es Claro. el convento de San Francisco. Eso es. Y muchos niños y muchas personas. Y tú notas que está viendo esa apertura. Sí, no, totalmente. Sí, es cierto. Me acuerdo de la ruta que hicimos el año pasado con Israel en Mérida, que evidentemente... Otro ejemplo, nuestra querida Israel Espino. Como dice Enrique, es una manera de explicar esa ciudad de otra manera, ¿no? Yendo a las raíces mitológicas, antropológicas, porque además precisamente en Mérida es una tierra en la que se conjunta muy bien un montón de culturas y de historias, ¿no? Y sí, evidentemente esto se está abriendo y yo creo que se ve claramente. Lo vuelvo a llevar a nuestro terreno porque creo que es un ejemplo muy práctico, ¿no? Yo creo que nunca en las 10 temporadas que llevamos de Cuarto Milenio, nunca antes, como en estas dos últimas más o menos, hemos tenido tanta presencia de autoridades que hablen sin tapujos abiertamente, guardias civiles, policía nacional. Y evidentemente algunos, bueno, no dan abiertamente la cara, pero se atreven a hablar, que es un paso importantísimo y que es algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Vamos a hacer una cosa, justo ahora con las señales. Es el momento esperado por muchos y el momento en que nos vamos al espacio. Vamos a contar, si él quiere, la increíble historia de un muchacho en Sevilla que yo creo que es el momento, ¿no? Que lanzó un mensaje al espacio. Yo creo que eso es tan maravilloso. Yo creo que me lo cuente él. Mira lo que suena, Guillermo, mira lo que suena, por favor. Oxígeno 1, Jean-Michel Jarre, que para mí es el sonido del espacio. Año 76. Y resulta que ayer precisamente hablábamos en esa noche del misterio un poco de la vocación, el entusiasmo.
Y nos hizo mucha ilusión ver a muchas personas que adaptaban eso a su propia coyuntura, a su propia pelea, a su propia vida, y que les había ido en algunas ocasiones, ¿no? Y como ha venido Guillermo esta noche y estos días con nosotros, y su historia yo creo que forma parte del mito y la leyenda también de la ufología, es una historia también de vocación y de entusiasmo, porque ¿por qué algunos jóvenes se deciden a hacer cosas que parecen estrambóticas, extrañas, ¿no? Además hay varias noticias que tienen que ver con el espacio, un espacio que quizá nos hable a su forma. Se ha hablado de una estrella, de algo que emite unas señales. ¿Qué será eso? Primero, ¿qué sabemos de esa historia, Diego, Santi, de la historia de la estrella? Polémica. Es la estrella Iker KIC 5520878, un número de catálogo que nos define una estrella como cualquier otra. Precisamente por eso emite luz como cualquier otra y por eso existen destellos de esa estrella que podemos ver a simple vista. Pero hay algo en esta estrella que la hace diferente a las demás, y es que esos pulsos, esos destellos, siguen un patrón determinado que los investigadores de la Universidad de Hawái han detectado que es complicado que pueda deberse a una casualidad. Parece que hay algo más, parece que hay algo inteligente o algo preparado, algo mecánico, ¿no? Casi podríamos decir detrás. ¿Nos quitarán esta historia tan bonita que estás contando? Es decir, que enseguida habrá dudas, no sabemos si reales o no, que taparán esta noticia. Porque sí, lo que nos estás contando es tan maravillosa, ¿no? Es tan maravilloso. Es como un radiofaro en la inmensidad que nos envía su mensaje, ¿no? Sí. Además, imagínate, de ser así, el tamaño o el avance tecnológico de una civilización capaz de mandar a su propia estrella un pulso de neutrones de una potencia tal que puede alterar su emisión de radiofrecuencias de forma que puede ser captada y convertirla en un faro. Desde luego, con mucho menos se han hecho novelas de ciencia ficción gloriosas. Lo decíamos, tú lo contabas en la televisión, un radiofaro en el espacio, ¿será posible? Imagino que también ha saltado la polémica, habrá voces a favor, en contra, tendrá que examinarse todo eso, pero en el fondo es como en la película Contact, ¿no? La sensación de que alguien nos manda un mensaje desde muy lejos. Sí, a nivel romántico me refiero, ¿eh? Además desde muy lejos, estamos hablando de una estrella que está a 16.000 años luz, que no es cualquier cosa, y evidentemente no sé si nos la van a quitar, no sé si esto se va a silenciar, si va a ser una especie de, vamos a decir, serpiente de primavera, por decir algo así. Pero lo que es muy bonito también son las hipótesis, ¿no? Como apuntaba Santi, que se han dado incluso en los medios de comunicación, y hemos podido leer, como apuntaba él, que esta supuesta civilización, si lo queremos imaginar así, ¿no? Que estaría detrás de esos pulsos, parece que a intervalos regulares. Oye, así empezaba la guerra de los mundos, ¿no? Unos pulsos a intervalos regulares. Pues parece que esta civilización, pues eso, evidentemente podría ser capaz de alterar artificialmente todo ese caudal de energía para intentar decirnos algo, ¿no? Para intentar darse a conocer, para intentar decir aquí estamos. Eso por lo menos ha salido estos días en los medios de comunicación. Yo creo que todos nos hemos quedado muy impactados con la noticia, porque es bonito, ¿no? Imaginar que puede salir de aquí. A lo mejor nos lo cortan, pero es muy bonito imaginarlo por lo menos. Bueno, pues hubo un joven, esta historia es muy bonita también, y vamos a contar una historia bonita, ¿no? Y sobre la que podéis opinar. Algunos no la conocían, porque son muy jóvenes en este equipo. Hay dos historias en una. Yo recuerdo cómo conocí a Guillermo León, y él puede decirlo, que es así. Es así, ¿no? Sí, una carambola, pero... Pero de las buenas, pero ¿no? de las buenas. Hace casi 20 años, con un internet muy primitivo, y yo como muy obsesionado por la historia y por una fotografía que ahora tú me vas a contar de viva voz, ¿no? Un joven de 18 años, en una azotea de Sevilla, había construido una parabólica, una antena, mirando hacia ese espacio, quizás soñando con noticias como esta, y con los primitivísimos ordenadores, repito, año 88, y con un amigo entusiasta, habían montado su pequeña NASA, hoy la flamante Sana, pero una especie de Fresnedillas sevillano, en una zona, en una barriada de Sevilla, y la noticia, que ni más ni menos era el primer reportaje que escribió Javier Sierra, ahí es nada, decía algo así como: dos amigos sevillanos, dos jóvenes, lanzan un mensaje al espacio y de alguna manera son respondidos. Y como decían del hombre pez de Lérgales, ¿no? Si no fue verdad, mereció serlo. En el sentido de qué verdad hay aquí. Bueno, él nos lo va a contar. Yo andaba obsesionado con esa historia. No sé por qué Javier me habló de la historia que yo no había leído en su día, y me impresionó no el caso, que también, sino la foto de aquel muchacho en una azotea que había construido su parabólica. Yo alucinaba. Evidentemente porque ahí estaba el entusiasmo, la vocación, la gente que va más allá de un hobby, y su vida se transforma.
y andábamos buscando y buceando por esa internet primitivísima, pero donde ya habría, según los cálculos que luego busqué, 1 millón de publicaciones en la red sobre astronomía. Y me topé con una web donde se hablaba del cosmos, de la astronomía. Una extraña web, ¿verdad, Guillermo? Tú lo contabas en el videoblog y recuerdo que fue una carambola que yo todavía digo, bueno, este tío cómo, cómo llegó, porque yo en aquella época estaba trabajando aquí en Madrid. Cuenta una cosa que yo ni siquiera sabía, que, por favor. Que hubo una carambola Esto es terrible, bueno, porque fue una época que estaba aquí trabajando en Madrid y pues había puesto internet en casa, pero claro, en aquella época era el internet artesano. El internet tenías que contratar la línea, después la conexión de datos y teníamos en aquella época los buzones de correo eran muy limitados, vamos, eran nada. Cuando yo miro mi correo después de un tiempo sin consultarlo, aquello está bloqueado. Hablo con la empresa y no, la única solución es coger y borrar dejar limpio el correo completamente y vale, pues venga, pues. Y el primer correo que entró, y eso, como lo pongo la mano en el fuego donde quiera, fue el de un Taliker. Taliker, que decía, oye, me ha gustado tu web y tal. Es decir, te felicito. Es decir, no suelo escribir ¿te acuerdas del mail, no? Exacto, me acuerdo perfectamente. No suelo escribir y felicitar tal, pero me ha gustado tal. Yo me acuerdo que le contesté, no me acuerdo qué. Y a la vuelta del correo, casi instantáneo, me dice, oye, pero tú no serás Guillermo tal. Esto me lo contó Guillermo hace poco, esta segunda parte. ¿Cómo lo viví yo? Buscando en internet, me sorprendió esa página. Y yo tenía la costumbre, la sigo teniendo, creo que es bueno, de páginas que te gustan, gente joven que las hace, les mando un mail, oye, ánimo, fantástico. Y yo recuerdo que te comenté, digo, si llegas a dejar correr 1 hora o un día antes o algo, nunca lo hubiera recibido. Nunca lo habría, y nunca nos habríamos conocido. El reseteo fue ese día anterior. El primer mail en su bandeja. Ese mismo si día. yo llego a mandar ese mail a la web que no conocía en el momento de Guillermo León, que me topo una noche con ella, en aquella primitiva internet, si llega a ser un día de antes, no llega jamás. No llega. Y yo le dije, me gusta mucho esta web porque hablas del espacio y se ve entusiasmo y una web primitiva, como era todo en internet. Y él, no sé qué me responde. Imaginaos mi cara, por favor, cuando veo que la firma pone Guillermo León, que era el mismo personaje en la azotea que aparecía que yo andaba buscando. Foto que negaré. Y cuando le digo, él me dice, no, es que joder, yo soy muy apasionado por la astronomía porque a mí me pasó una cosa. Firmado Guillermo León. Yo dije, no puede ser. Yo tenía el reportaje fotocopiado de Javier Sierra, andaba buscando esa historia. Cuando llamé a Javier, me dijo que no había forma, había perdido el contacto con Guillermo León. Para mí se convertía en uno de esos procesos imposibles. Esa noche escribía ese mensaje sin saber que en la web, porque no ponía en ningún lugar que era de Guillermo León, y resulta que sí nos conocimos. Pero lo importante de esta historia no es nuestra carambola, es algo que había pasado unos años antes. Entablamos amistad, que continúa por supuesto, pero tú habías vivido una experiencia maravillosa, bonita, de novela, de contact, pero llevado a España, ¿no? Primero eres un entusiasta, tenías hasta problemas en la comunidad, nos contabas antes en la redacción, porque habías cableado tu comunidad de arriba abajo, ¿no? Año 88, ojo. 88 y siguientes. Y hasta hoy en día. Y claro, lógicamente una comunidad de vecinos, pues con muchos problemas porque por el patio interior allí había una maraña de cable increíble. Y bueno, típico roce con los vecinos y tal. Y cada vez que subían arriba, pues me recuerdo que había unas cuerdas para la ropa y tal. Ahí había vecinos que salían huyendo, o sea, directamente porque... Pero bueno, aquello fue algo muy, muy bonito recordando la obra porque éramos pues con 14 años. 14 años, un compañero que era muy... él era más el ufólogo y yo era más el tío ñapa de los cables, ¿no? Y nos juntamos un poco los dos y no sé por qué. Es lo que hemos hablado, inspiración, ¿no? Pues no sé, una película, algo que leímos, no sé. Quizá el mensaje de recibo, ese mensaje lanzado a las estrellas, porque vosotros copiáis con vuestros rudimentarios ordenadores. Exacto, copiamos el mensaje de recibo. Aquel esquema, si buscáis por internet
mensaje que se envía desde la antena de Arecibo en el año 74. Y lo copiamos completamente. Pero aquí hay algo extraordinario. Vamos a ver, dos chavales. Pero las coordenadas las cambiamos, eso sí. Exacto. Y entonces, tú me contabas antes y yo alucinaba. Les he recomendado el libro de Steve Jobs, tenéis que leerlo, por favor, porque es ese mismo ambiente de creatividad, de chavales en el instituto que son capaces de montar sus ordenadores, de ganas de comerse el mundo en un garaje. Pero esto es en un piso de Sevilla. En aquella época ni internet ni nada, aquí había que buscarse en los esquemas donde Pero fuera. los ordenadores antiguos, el MSX, ni más ni menos, Bueno, y un MSX. tenía una salida que tú acoplas a una parabólica. Pero es que la parabólica también la construís. Sí, todo. Aquello fue una locura. Visto ahora fue una locura, no sé ni cómo. Pero sí, todo. Las salidas del ordenador a un par de transmisores en banda de VHF, en onda corta y combinado con este ordenador, con unas coordenadas que cambiamos, que ya fue el remate. Y lanzáis un mensaje al espacio. Sí, exactamente. Y un buen día, me acuerdo que estaba mi tío en casa. Esto a Enrique le va a sonar, ya verás. Y la impresora, pues sola, marcó una tira, una línea. A mí lo que me llamó mucho la atención era que aquellos caracteres, las impresoras, Santi, estaban las matriciales y bueno, otras que venían ya, pero tenían juego de caracteres que aquello no existía, aquello no venía programado en la impresora. O sea, aquello... caracteres diferentes. Sí. Aquello para que saliera por el papel aquellos caracteres había que programarlo. Pero el ordenador apagado, nos quedamos un poco extrañados. Pasa delante de tu tío. Después de lanzar ese mensaje, la impresora empieza a emitir unos caracteres. Bien, primera escena. No sé por qué, lo enlazamos un poco con... Pero claro, en aquella época, ¿qué íbamos a esperar? Nos habíamos metido en una historia un poco... Bueno, un poco no, imposible, ¿no? Y lo asociamos rápidamente. Lo repetimos y aquello volvía. O sea, aquello... Había como una correspondencia... Volvéis a lanzar los dos chavales en vuestro tiempo libre, habiendo idea de una pequeña NASA en Sevilla. Incluso volvéis a mandar el mensaje y vuelve a salir. Hay partes de esta historia que no hemos contado, pero que sí es cierto. Llega un momento incluso que nos da cierto... No sé, pánico o prudencia, porque donde tú colocabas a veces las coordenadas, allí ocurría algo. Entonces, bueno, claro, es que no solo es la impresora que llega a, sino como que ocurre en Vitoria, a funcionar, en el caso de Vitoria, sin fluido eléctrico, si no me equivoco. En los apagones de que 84. Hagamos la similitud, porque esto nos impresionó y fue la juventud de Enrique y la mía. En un apagón en Vitoria impresionante con los ovnis sobre Vitoria en el 84, hay unos apagones y un ingeniero informático manejando también los primeros Spectrum, 4 años antes de esta escena, con todo apagado, la impresora empieza a emitir unos códigos que dieron mucho que hablar. Claro, imprime unos caracteres que no estaban, digamos, programados en la impresora, ¿no? Lo que está comentando ahora Guillermo. Y al mismo tiempo había ovnis sobre Vitoria. Eso es, había ovnis sobre Vitoria, apagón, avistamientos en distintos puntos de Álava y lo de la impresión. Y años después, este tema, como tú comprenderás, lo ha mirado y requete mirado todo el mundo. Yo trabajo en este ámbito y aquí nadie... Nadie te da una explicación a día de hoy. No, a día de hoy no. Pero hay un elemento más. Y es que en la noche, o 2 noches, que vosotros mandáis ese mensaje primitivo por una antena primitiva, que es de novela, o sea, esta historia es de novela, se ven ovnis sobre Sevilla, que montan un... Mira lo que tiene... Mira lo que tiene... Ahí va. Mira lo que tiene... Cuéntame qué estás mostrando, por favor, en esta radio interactiva. Estoy mostrando, creo que es el mensaje que Guillermo lanzó a las estrellas, que es una... En esos píxeles... ¿Y qué puedes leer tú con tu mirada hoy, Diego? Que desde luego derrochaba entusiasmo, igual que lo sigue derrochando hoy, evidentemente. Es una representación del sistema solar, creo, en el que aparece un planeta destacado, en el que, bueno, evidentemente es la Tierra. Luego aparece esa Tierra un poquito aumentada y un croquis, ¿no? Muy rudimentario. Pero píxel a píxel, un monigote, ¿no? de ser humano para mostrar que tenemos una cabeza, 2 piernas. Aquello cuando transmitía se iba a la tele, en todo el bloque, o sea... Y solo se escuchaban pitidos en toda la manzana. Aquello era espectral, era terrible. Y ya decían, ya está aquí con la... Me acuerdo que una vez planté la antena porque me la quitaron de arriba, la planté en la terraza y ya era terrible. Y cada vez que aquello crujía de vatio, aquí se iban las señales en medio barrio. Pero bueno, mira... Porque esta es parte de la historia. Y estábamos así con Guillermo, que ya sabéis... o lo estáis conociendo hoy, no más, que es un crack
mega crack insuperable, y por eso es amigo entrañable del alma hace 20 años prácticamente, ¿no? Y seguimos en aventuras metidas a tope con él, ¿no? Y él es con la ayuda inestimable de Diego, ¿no? Que se ha incorporado, los que hacen que ikerjimenez.com, navelmisterio.com, la tienda, todo eso funcione, y siempre quiere ser pionero, ¿no? Y hacer experimentos virtuales. Él siempre está proponiendo cosas, yo me niego muchas veces, siempre me convence. Claro, con este currículum lanzas el mensaje a través de la antena. Se ven ovnis sobre Sevilla, pero no cualquier ovni, es decir, que hay un impacto cuando ellos lanzan ese experimento que no saben qué están haciendo. Y llegas a tener miedo en un momento dado, me contabas. Sí. Y en la familia llega a ver, oye, estos críos, que, por no decir otra cosa, demonios están haciendo. Porque algo responde, o la gente ve unas luminarias al mismo tiempo que vosotros lanzáis el mensaje. Sí. Aparte de la correspondencia, digamos, el física en la impresora, había después un fenómeno visible, ¿no? ¿Por qué lo dejáis entonces? ¿Por eso? Sí, en realidad lo dejamos por eso, porque como que se nos iba un poco de las manos. Visto años después, no sabría decirte por qué no lo volvimos a intentar. Igual, si lo haces ahora, no, pero en aquella época sí es cierto que lo dejamos, hablamos compañeros y... ¿Fue la impresora escribiendo sola esos caracteres o fueron los testimonios de ovnis? No llegasteis vosotros visualmente a verlos, sino que el propio vecindario os cuenta a vosotros que han visto ovnis. Yo ¿no? recuerdo que incluso hay algún recorte de prensa en aquella época que se hizo eco de esto, ¿no? Y coincidía perfectamente con lo que nosotros no descargaba en impresora. Bueno, hay... lo que se publicó en Más Allá, o sale en el libro y tal. Y después hay decenas y decenas de folios, porque allí le metías papel y aquello vomitaba un montón de números, de caracteres extraños. ¿Y nadie en este tiempo te ha logrado explicar? No. ¿Tú, que eres informático, nadie te ha logrado explicar qué es eso? Hubo un extraño personaje que apareció un poco... que yo me pregunto todavía quién demonios era, que se interesó mucho por esta historia. Se fotocopió todo y tal como apareció, no volví a saber nada, pero no sé. ¿En aquella época? Sí, en aquella época. Un hombre de negro. Hombre, ¿y no te dio más miedo? Bueno, hay una parte de la historia que da más miedo, pero eso me la quedo un poco... ¿Ah, sí? No te la quedes. Sí, no, pero algo había, algo raro había en esta historia. Igual no eran era otra cosa. ¿Os sentisteis vigilados en aquel momento cuando ha pasado tanta gente? Un experimento infantil, una ilusión infantil, pasan cosas y de repente te sientes vigilado. Pues posiblemente sí, de alguna forma sí, porque también llegamos a pensar claro, en aquella época ten en cuenta que no es como ahora que estamos rodeados de todo digital. Aquello no era normal. Alguien que viera lo que en ese momento había en el aire decía, esto no es normal, esto es donde sale. Claro, vuestra señal estaba siendo captada, no sé si por extraterrestres, pero por humanos no, alrededor, hombre, seguro, claro. Que decían, de este piso de Sevilla, ¿qué está saliendo lógicamente, hacia las alturas? había, y lo hemos hablado con técnicos y con tal, que la señal tampoco podía llegar excesivamente lejos para decir, oye, esto ha llegado a tal sitio, ¿no? Porque, o sea, que ¿a qué punto podría llegar esa señal? Depende de las bandas, ¿no? Pero en el mejor de los casos era algo local. Fuera lo que fuera que recogiera, era que yo local. Estaba allí. O sea, que quizá podéis interferir también con algo humano. Claro, eso también es lo que llegamos a pensar, que igual habíamos... o alguien lo había pillado y no sé. Y sin embargo se corresponde, y no era época de ovnis, es muy curioso, esto hay que dejarlo claro, como ocurre en Vitoria, ya ha pasado la gran oleada de los ovnis en España, que es 75-80, el año 84 en Vitoria, sabes que es algo muy especial, Enrique, ya lo recordábamos, el año 88 en Sevilla, no es que sean... Es decir, no eran los ovnis todo el día en la prensa que tú puedes decir, coincidido, no. No, además venimos de una época que... De sequía había absoluta. Pasado, exactamente. De sequía absoluta. ¿Sabes lo que te digo? Que hay que hacerlo otra vez. Pues sí. No queda otra. Que igual ahora ya no vale.
porque eran esos chavales, ese entusiasmo. Y si ocurre. O sí. O sí. Porque siguen estando los mismos. Guillermo, cables, somos nosotros. ¿no? En tu Somos casa, nosotros. Guille. Es otra larga historia, ¿no? En fin, que a mí, ¿sabéis con qué me quedo? No sé vosotros. Pero es eso, ¿no? En mitad de la barriada en Sevilla, mientras los demás chavales están jugando al fútbol, que está muy bien, o mirando los apuntes, o viendo películas, hay dos chicos que sueñan algo que es imposible y que todo el mundo les ha dicho que es imposible. Y sin embargo ellos, día y noche, buceando en aquella historia, que ahora seguro que cuando recuerdas, lo más importante no es quién respondió el mensaje, que también es interesante, sino qué maravilla, ¿no? Ese entusiasmo que era capaz de todo. Bueno, de construir y parabólicas. El eco, claro, que describía, no es como ahora, que tienes el correo electrónico y tal, el WhatsApp y tal. No, allí llegaba el cartero y prácticamente me dejaba la saca en casa de gente que quería saber. De gente que se escribía cartas queriendo saber. Sí. Yo las conservo Wow, y es eso no lo sabía yo. impresionante, sí. Un montón de gente en España, Sí. a raíz del reportaje A raíz de de un aquello, joven llamado sí. Javier Sierra, Exacto. quería saber cómo unos jóvenes habían contactado cómo- con algo. ¡Wow! Exacto. Es la primera historia de contacto electrónico, entre comillas, estamos viendo historia de España, ufológica. Y ayer que llega. en la charla, todo esto ha salido porque ayer en la charla hubo un chico que preguntó, oye, ¿y aquello? Y ya pues fue un efecto un poco volver a aquella época y ya que estamos. Te voy a decir una cosa antes de pasar ya a la última fase del programa, que es siempre de agradecimiento a nuestra audiencia. Te voy a decir una cosa que lo he dicho muy bien, Diego. A mí lo que me encanta, nos conocemos hace 2 décadas prácticamente, lo que me encanta es que yo reconozco a ese chico, a ese niño. Yo lo reconozco perfectamente. Sé perfectamente cada mail, cada noche, cada madrugada, cuando hablamos, cuando proyectamos ideas locas muchas veces, cuando queremos comernos el mundo con los medios de hoy, que en el futuro no sabremos ni qué medios habrá. Yo reconozco a ese tipo, lo sigo reconociendo y para mí eso es impagable. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias. Es que ha sido un programa muy especial, muy emocionante, con muchos amigos, y eso también se transmite, ¿no? Si tú piensas la idea de Guillermo, te lo coge un tipazo en novela con otro. ¿Qué novela más acojonante, no? Por decir una palabra así a estas horas de la noche. Nadie se lo puede creer. Esto es una fábula juvenil, ¿no? Vamos con las bendiciones, Venga. que hay muchas. Manuel Puga nos escribía porque nos dice que el pasado 14 de abril, día en que hace 103 años chocó el Titanic contra el iceberg, tenemos con nosotros una nueva milenaria. Su nombre es Mar Puga. Tanto su mami como ella están muy bien, como es obvio por las fechas. Nos quedamos con ganas de asistir a la exposición de Cuarto Milenio. Esperamos poder asistir a la siguiente o esperar a ver si vienen a Mallorca. Como ambos somos seguidores de Cuarto Milenio y Milenio 3, nos encantaría recibir bendiciones milenarias de parte del equipo para nuestra peque. Bueno, muchas mamás y muchos peques Sí. y muchas futuras mamás que visitaban la Expo y las Noches del Misterio, ¿eh? Sí, señor. Buenas noches, soy Antonio y os escribo desde Albatera. Os pido bendiciones milenarias para mis hijos Enrique y Gonzalo, que vinieron al mundo la madrugada del sábado pasado después de mucho tiempo buscándolos. Espero que tengan vuestra pasión por el conocimiento. También para mi mujer Silvia, por ser la compañera perfecta para vivir este milagro. Muchas gracias porque con vuestro trabajo y vuestra ilusión hacéis de este mundo un lugar mejor. Saludos. Nos escriben desde México para pedirles bendiciones milenarias. Para mí, nos dicen, dirán que ego, pero es una fecha Autobendición milenaria. Eso está muy bien, ¿eh? de mucha dicha, ya que cumple 21 años y me gustaría que fueran parte de esta celebración conmigo. Es parte de compartir la felicidad de la vida. Es el muchacho que nos esperó la semana pasada abajo, que no pudo ya venir a la Expo porque se iba a México, no sé si te acuerdas, que había un chico de México que solo había ¿De venido... México era? Sí, era Madre mexicano, nos había venido a ver. Y dice que le gustaría guardar el programa y mostrárselo a familiares y amigos en el futuro y así poder compartir este gusto con demás amigos milenarios, en especial cuando mi hija sea mayor. Gracias de antemano. Y dice, les comparto las fotografías que tomé ese día. Ya no me encuentro en España para poder ir a la Expo, que me hubiera encantado, pero sé que estuvo fantástica y felicidades por el logro. Alberto Isaac se llama. Nos escriben también diciéndonos que anoche viernes mi novia Sandra y yo estuvimos con vosotros en la Noche del Misterio y disfrutamos mucho con la visión más personal de Iker. Enhorabuena por el éxito de las conferencias y de la Expo. También escribo para pediros vuestra bendición milenaria para mi madre, a la que operaron hace unos días en Burgos y aún le queda pues una semanita en el hospital. Él vive en Madrid, pero anoche estuvo en la charla y esta noche volveré a escucharlos en la radio desde el hospital. Por eso agradecería vuestro apoyo. También para su novia Sandra, que se ha tenido que quedar en Madrid porque se puso malita. Después de escucharnos, cayó. No me extraña.
Mucho ánimo para toda la gente que escucha Milenio 3 desde todos los hospitales de España. Mucho ánimo, si podemos ayudar, si podemos hacer olvidar a veces dolencias y momentos bajos. Si nosotros podemos contribuir a eso, es maravilloso. Óscar nos decía: hola artistas, os escribo desde Palencia y aprovechando que hoy es mi cumpleaños, quería pedir bendiciones milenarias para mis 2 hijos, Gorka y Noah, que nacieron el 5 de febrero, y para mi mujer Lorena, que fue toda una campeona. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Por cierto, ya me apunté al curso de primeros auxilios. Bien hecho. Buenas madrugadas, familia milenaria. Ustedes son una parte bastante importante de mis noches de insomnio. Repito hasta la saciedad los podcasts de vuestro programa. A mí esto me sorprendió. a mí Gente que también. decía, compañeros, que se escuchaban 5 y 6 horas de podcast. Y 8. Y digo, no. Y 8, ya decía, no puede ser, nos vais a aborrecer. Eso es ir al psiquiátrico directamente. O sea, Totalmente. eso es imposible. Pero bueno, ocurre. Pues dice que repite hasta la saciedad los podcasts de vuestros programas, tanto los nuevos como los antiguos. Ustedes han sido mis compañeros desde que decidí dejar Uruguay para venirme a España, y hasta ahora os escucho y os sigo por televisión. Les quisiera pedir si podían darle las bendiciones a mi madre, que hoy está de cumpleaños, y mandarle ánimos, que desde que mi abuela está en las estrellas lo está pasando regular. Nos lo pedía Natalie. Víctor de Paula nos dice que el fin de semana pasado vine a Madrid con mi pareja Alba para ver vuestra exposición en la Casa de América, la sección preferida, la Criptozona. Si permitís mi insistencia, quisiera darle una pequeña sorpresa a mi chica. Pues bueno, dada está, Víctor de Paula. Sábado 25 de abril va a ser mi cumpleaños, es el primero que no está su padre con él. Nos decía, es Juanjo Yepes, quien nos lo comentaba, que han sido 5 meses muy largos, 5 meses eternos, porque al parecer pues estaba muy unido a su padre. Esta para mi cerveza la he destilado en estos 5 meses, gracias un poco a todos, así que estas bendiciones van al revés hacia vosotros, porque me haré ilusión que la única certeza que tengáis, aunque fuera por un segundo, es que al contar estos misterios mucha gente ha sentido, no soy yo solo, y eso con los tiempos que nos ha tocado vivir no es poco. Sé que mi pareja intentó que fuéramos a la exposición, pero mi cumpleaños no pudo ser. Ojalá lo hagáis itinerante, más allá de todo, y a falta de una palabra mejor, gracias. Nos daba las gracias por esas bendiciones. Bueno, pues muchos mensajes de amigos, que en el fondo es eso, es una comunidad de amigos que se desea lo mejor. Y nosotros, bueno, pues creemos también en esa filosofía. Ojalá podamos ayudar y podamos ayudarnos todos juntos. Nosotros de momento recogemos nuestros bártulos con historias tan diferentes como las que hemos contado, intentando llegar a todos vosotros, a esbozar entre todos una gran sonrisa, a estremecernos también, ¿por qué no? Y a conocer. Mañana cuarto milenio, Santi, vamos antes, ¿eh? Vamos extremadamente antes. Extremadamente, se sí. Se rumorea que es sobre las 11:15. Sí, sí, así que por favor, estad ahí, apoyadnos. Rialto, 14 de mayo, 4 de junio, Teatro Mítico de la Gran Vía. Yo, sí, la verdad es que lo soñé, porque me gustaría mucho hablar a la gente en la Gran Vía, que es una arteria tan mágica, ¿no? Y donde el teatro, el arte, la comunicación... Vamos a ver si lo logramos. Toda la información ya en nuestras webs y en las redes sociales. Ha sido un placer, Anaís, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Santi. A todos vosotros. Gracias, Clara. Gracias, buenas noches. Enrique, como siempre. Gracias, compañero. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Diego, gracias. Ha sido un placer, Iker. Javi, gracias. Un abrazo. Guillermo León, crack, gracias. Un abrazo. Y Fermín, Noel, hoy fíjate cuántos agradecimientos, ¿no? Yo creo que el colofón perfecto para una semana donde hemos soñado mucho. Y ¿sabes qué, Carmen? Yo creo que hemos recargado fuerzas para seguir en el camino y saber que lo que hacemos, por encima incluso de lo que contamos, importa a la gente. Y también nos importa a nosotros, claro. Mañana nos vemos. Por esos abrazos, esos besos y esos ánimos que recibimos hasta altas horas de la madrugada de toda esa gente y todo este que había equipo, venido a vernos. que ha recibido el cariño, todo este equipo, porque todo el equipo es igualmente importante. Feliz semana, amigos. Sigamos con esta energía positiva. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. La semana que viene, más Milenio 3.